En este profundo episodio de la Palabra de Vida, les guiaremos a través de la riqueza del Salmo 119, versos 65 al 72, desvelando lecciones esenciales para nuestra vida cristiana. Aprende cómo la bondad de Dios se manifiesta incluso en medio de las pruebas más duras y cómo la aflicción se convierte en una muestra poderosa que nos acerca a su palabra. Exploraremos la búsqueda de sabiduría divina, la transformación del corazón de la queja a la gratitud y por qué la ley de Dios es un tesoro incalculable, mucho más valioso que cualquier riqueza terrenal. Prepárate para una meditación bíblica que desafiará tu perspectiva y fortalecerá tu fe en la soberanía y el amor de nuestro Padre. Bienvenidos una vez más a la Palabra de Vida, el espacio donde nos encontramos para meditar juntos en las riquezas de la Escritura. Soy Yasmín y me acompaña como siempre mi esposo, el Pastor Juan. Hoy continuamos nuestro recorrido por el Salmo 119, ese magnífico himno a la Palabra de Dios que nos enseña sobre la relación íntima entre el creyente y las Escrituras. Así es, Linda, y es un gozo estar una vez más aquí. El Salmo 119 es verdaderamente un tesoro espiritual. Cada versículo nos cuenta algo nuevo sobre cómo Dios nos enseña y nos forma a través de su palabra, especialmente en medio de las pruebas y dificultades de la vida. Exactamente. En los versículos que estudiaremos hoy, del 65 al 72, veremos cómo el salmista reconoce que Dios lo ha tratado con bondad, cómo pide sabiduría para discernir y cómo la aflicción se convierte en una maestra que nos acerca más a la palabra de Dios. Comencemos entonces con el versículo 65, el reconocimiento de la bondad divina. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Cariño, hay algo hermoso en este versículo. Sí, Después de tantas peticiones y súplicas que hemos visto en versículos anteriores, aquí el salmista hace una pausa para reconocer la bondad de Dios. es cierto, Linda, en la vida cristiana hay un tiempo para todo, un tiempo para confesar nuestros pecados, un tiempo para orar y un tiempo para alabar. Este versículo nos muestra la importancia del reconocimiento y la gratitud. El salmista había orado antes, ten misericordia de tu siervo, y ahora reconoce, has tratado bien a tu siervo según tu palabra. ¿No es esto algo que todos deberíamos hacer más a menudo? Sí, Reflexionar sobre las respuestas de Dios a nuestras oraciones. así es. Incluso en medio de las pruebas más duras, cuando llegamos a tener pensamientos difíciles acerca de Dios, una visión más clara de su justicia y una dependencia más sencilla de su fidelidad nos ayudan a corregir nuestra impaciencia e incredulidad. Me viene a la mente la vida de Jacob. En un momento de profunda amargura, él dijo, contra mí son todas estas cosas. Sin embargo, al final de su vida, cuando las nubes comenzaron a despejarse, pudo decir, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. ¡Qué transformación! De la queja al reconocimiento. Mm, Esto me hace pensar en cuántas veces nosotros también juzgamos apresuradamente los caminos de Dios. sí, es nuestra tendencia natural, Linda. Pero cuando tenemos fe y paciencia para esperar, siempre veremos que en el monte de Jehová será provisto. Lo que parecía estar en nuestra contra bajo la maravillosa mano de Dios, obra juntamente para nuestro bien. Por eso el salmista puede decir con confianza, bien has hecho conmigo, oh Jehová. Ujú. El versículo 66 nos lleva naturalmente a una petición, la búsqueda de sabiduría divina. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Es interesante cómo el salmista conecta el reconocimiento de la bondad de Dios con la búsqueda de más sabiduría. Ujú. ¿Por qué es esta conexión, cariño? Es una buena observación. Si nuestra percepción de los tratos misericordiosos del Señor es confusa, entonces necesitamos pedirle, enséñame buen juicio y sabiduría. Necesitamos una comprensión clara y profunda para estar listos
para reconocer que todos los caminos de Jehová son misericordia y verdad. Esto me parece tan relevante para nosotros hoy, ya que vivimos en un mundo lleno de información, Ujú. pero a veces nos falta sabiduría para interpretarla correctamente. Y precisamente, para un pecador ignorante como cada uno de nosotros, ¿qué bendiciones pueden ser más apropiadas que el buen juicio y la sabiduría? Necesitamos conocimiento de nosotros, de nuestro Salvador y del camino de la obediencia, pero también necesitamos buen juicio para aplicar ese conocimiento de manera práctica. Ninguna escuela, sino la de Cristo, y ninguna enseñanza, sino la del Espíritu Santo, pueden darnos esta sabiduría verdadera. Me llama la atención algo que mencionas implícitamente. Ujú. Hay cristianos que tienen conocimiento bíblico, pero les falta sabiduría práctica. Sí, ¿Cómo podemos evitar esa desconexión? es un problema muy común. Muchos cristianos tienen afectos tibios combinados con un juicio débil. Esto conduce a inestabilidad en la fe y la práctica. La solución está en buscar una visión completa de las verdades bíblicas, no conformarnos con una comprensión limitada. Debemos orar fervientemente como el salmista, enséñame buen juicio y sabiduría. Ujú. Pasemos ahora al versículo 67, Sí, las lecciones del pasado, que nos trae una confesión honesta. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Esto es muy personal, cariño. sí. El salmista está reconociendo que antes de pasar por dificultades, su vida espiritual no tenía la misma profundidad. Sí, y es una confesión hermosa y honesta. La enseñanza del buen juicio y la sabiduría nos lleva a despreciar, en lugar de desear, una vida de prosperidad sin pruebas. Un tiempo de riqueza y comodidad es ciertamente un tiempo de especial peligro espiritual. Es difícil controlar la carne cuando hay tantos incentivos para la indulgencia. ¿Estás diciendo que la prosperidad puede ser más peligrosa espiritualmente que la Mm, adversidad? Sí, en muchos casos así sucede. La escritura nos advierte, cuando Jesurum engordó, tiró coces. La prosperidad tiende a endurecer el corazón, incluso en el pueblo de Dios. Por eso lo que nuestro Salvador ha dispuesto para su pueblo es, en el mundo tendréis aflicción. Esto muestra tanto su sabiduría como su amor. La aflicción es la vara de gracia con la que disciplina a sus hijos para que vuelvan a Él. Ujú. Es una idea muy diferente a la que el mundo nos enseña. Ujú. El mundo dice que la felicidad es la ausencia de problemas. Sí, eso dicen. Pero el cristiano maduro puede mirar hacia atrás y decir, antes de ser humillado me descarriaba, pero ahora guardo tu palabra. Antes no apreciaba la palabra de Dios, apenas la conocía. Nunca entendió su consuelo hasta que la aflicción se lo mostró. La disciplina amorosa de nuestro Padre Celestial nos conforma más a la imagen de nuestro Salvador y nos hace amar sus santos caminos. Ujú. En el versículo 68, el salmista hace una declaración profunda sobre el carácter de Dios, la bondad fundamental de Dios. Ujú. Él dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Parece que el salmista está conectando la bondad inherente de Dios con sus acciones hacia nosotros. Exactamente, así es. Los efectos benditos de la disciplina de Dios, como un ejemplo especial de la bondad del Señor, conducen naturalmente a un reconocimiento general de la bondad de su carácter y sus obras. Esta es verdaderamente la expresión, la confianza y la súplica de la fe. Cariño, pero ¿cómo podemos entender que Dios es bueno cuando atravesamos momentos difíciles? Al juzgar apresuradamente y con incredulidad sus caminos providenciales, nuestra débil percepción imagina lo que pudiéramos llamar un ceño fruncido, donde el ojo de la fe discierne una sonrisa. Dios es bueno en sí mismo, en su esencia, en grado sumo. Todos sus nombres están contenidos en este, el bien. Cuando confiere el Señor
felicidad sin mérito, eso es gracia. Cuando la otorga a pesar de que no lo merecemos, eso es misericordia. Cuando soporta a los rebeldes, eso es paciencia. Todo se resume en este nombre, bondad. Qué hermoso. Pero también veo que el salmista no se queda solo en la contemplación de la bondad de Dios. Él pide que le enseñe sus estatutos. Es una buena observación, Linda. Aunque las diversas manifestaciones de su bondad son incontables como la arena y las gotas del rocío, sin la enseñanza celestial, solo se convierten en ocasiones de miseria y condenación. No basta que el Señor nos dé, Él debe enseñarnos sus estatutos. Las verdades divinas solo pueden ser comprendidas mediante la enseñanza Ujú. de Dios. Pasando ahora al versículo 69, vemos cómo cambia el tono completamente, Ujú, enfrentando la opresión. Él dice, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. mm, De repente pasamos de hablar de la bondad de Dios a enfrentar la oposición. mm. ¿Cómo debemos entender esta transición? Es una transición muy realista. Si el Señor nos hace bien, debemos esperar que Satanás nos haga el mal. Actuando en su carácter de mentiroso y padre de mentira, él fácilmente pone en el corazón de sus hijos el inventar mentiras contra los hijos de Dios. Cariño, ¿y cómo podemos mantenernos firmes cuando enfrentamos mentiras y calumnias? Bueno, una fuente de aliento en esta dura prueba es apartar la vista de lo terrenal y fijar nuestra mirada en Jesús como nuestro modelo. Cada prueba en la que somos conformados a su imagen nos proporciona dirección y apoyo. ¿Inventan mentiras contra nosotros los soberbios? Así lo hicieron contra el Señor Jesús. El discípulo, dice la Escritura, no es mayor que su maestro, ni el siervo mayor que su Señor. Pero debo preguntarte algo difícil, cariño. Sí. Si a veces las críticas que recibimos no son completamente falsas, Mm. y si nuestra conducta ha dado motivos para la crítica, Bueno, eso es una pregunta honesta, pero también necesaria. No siempre son mentiras las que se inventan contra nosotros. A veces nuestra mundanalidad, orgullo o incoherencia en el carácter y la conducta abre la boca de los enemigos del Evangelio. En esos casos necesitamos examinar nuestros corazones. Pero lo clave es esto, la, la falta de sinceridad de corazón nunca podrá sostenernos en una resistencia constante. Solo la integridad de corazón en los preceptos de Dios nos dará la fuerza para perseverar. ujú. Leamos ahora el versículo 70, Ujú. el corazón endurecido versus el corazón que se deleita. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Cariño, esta imagen del corazón como cebo es bastante gráfica. Sí, ¿Qué está describiendo el salmista? es una descripción espantosa del estado endurecido de los orgullosos que inventan mentiras. El tremendo golpe de la justicia divina ha entumecido su corazón, de modo que no siente el peso de las montañas de pecado y culpa. El corazón es abandonado por Dios y se vuelve insensible, sin sentimientos, no ablandado por la palabra, no humillado por las pruebas. Qué terrible condición. Mm, Pero el contraste es hermoso. mm. Él dice, mas yo en tu ley me he regocijado. ¿Cómo podemos mantener un corazón tierno hacia Dios? La ternura es la primera señal del toque de la gracia del Señor. Cuando el corazón se vuelve sensible a su propia insensibilidad y se arrepiente de su propia dureza. El que recibe la promesa de un corazón nuevo se deleita en la ley de Dios, y esto en medio del poder a veces abrumador de la corrupción natural, da un testimonio satisfactorio de un cambio, como de muerte a vida. Cariño, ¿cómo podemos aplicar esto prácticamente? ¿Cómo sabemos si nuestro corazón está endureciéndose? Esa es buena pregunta, Linda, para nuestro propio autoexamen.
Apliquemos esta descripción del corazón. ¿Está entregado a su insensibilidad natural o está moldeado en el nuevo molde del deleite en la ley de Dios? El creyente debe vigilar constantemente porque el engaño del pecado endurece el corazón, lo hace insensible, incapaz de ser impresionado. Así que necesitamos orar. Señor, no permitas que mi corazón pase ni un solo día sin esa energía fundente del amor. Leamos ahora el versículo 71, Mm, que contiene una de las declaraciones más paradójicas de toda la Biblia, ujú. la bendición de la aflicción. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Esto va completamente en contra de la sabiduría del mundo. Sí, ¿Cómo puede ser buena la humillación y la aflicción? solo los discípulos del Señor pueden conocer el beneficio de esta escuela y de esta enseñanza linda. Martín Lutero una vez dijo, yo nunca conocí el significado de la palabra de Dios hasta que vine a la aflicción. Siempre la he encontrado una de mis mejores maestras. Así decía Lutero. Esta enseñanza distingue la cruz santificada de la no santificada. Ujú, qué testimonio tan especial. Mm. Pero ¿cómo podemos tener esta perspectiva en medio del dolor? Si no fuera por esta disciplina, nos perderíamos gran parte del significado y la bendición espiritual de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos tener algún conocimiento experimental de las promesas de Dios si no es bajo las circunstancias para las cuales se hacen? Por ejemplo, ¿cuándo, si no en el día de la angustia, podríamos comprender la plena misericordia de una palabra como invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me glorificarás? Es cierto, Ujú. las promesas de Dios cobran vida de una manera especial en medio de las dificultades. Exactamente, así es. Cuando oramos por una comprensión más clara de la Biblia y por una experiencia más profunda de su poder, a menudo estamos, sin saberlo, pidiendo la vara castigadora del amor de nuestro Padre Celestial. Porque es al hombre a quien castiga Jehová, a quien enseña su ley. Al final, esto debe ser una paradoja para el hombre natural. Solo el creyente puede tener por sumo gozo cuando se hallen diversas pruebas. Llegamos al versículo final de nuestro estudio de hoy, el versículo 72, que llamaremos el Tesoro Supremo. Mm. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Este es un testimonio impresionante. El salmista está haciendo una comparación de valores muy específica. Es verdad, David bien podía reconocer el beneficio de la aflicción, ya que así había aprendido en los estatutos de Dios algo que era mejor para él que millares de oro y plata. Este era un juicio iluminado para alguien que tenía una parte tan pequeña de la revelación completa de Dios comparada con nosotros, y una porción tan grande del tesoro de este mundo. Cariño, ¿cómo podemos desarrollar esta misma perspectiva? Porque seamos honestos, Mm. a veces valoramos más las cosas materiales que la palabra de Dios. Eso es verdad. Con el mismo deleite que el avaro calcula su oro y su plata, debemos contar el precioso contenido de la ley de nuestro Dios. Después de habernos esforzado en vano por contar los millares de nuestro tesoro espiritual, un solo nombre resume su valor: las inescrutables riquezas de Cristo. No te desprenderías de una sola página de tu Biblia por todo el oro y la plata del mundo si verdaderamente entiendes lo que posees. Es especial pensar cómo la Biblia es un campo que contiene un tesoro escondido. Sí, es verdad. Es el campo del tesoro escondido. Se sabe que aquí se esconde la perla de gran precio. Por lo tanto, la pregunta no es si la palabra de Dios es valiosa, sino ¿es mejor para mí? ¿Es esta mi elección decidida? Si puedo asentir sinceramente a esta declaración del hombre de Dios que leemos aquí en el Salmo, he hecho un descubrimiento mucho más glorioso que cualquier tesoro terrenal. He encontrado aquello que el mundo nunca podría haberme dado, aquello de lo que el mundo nunca podrá privarme.
Cariño, mientras concluimos este tiempo de meditación en estos 8 versículos del Salmo 119, hemos visto cómo Dios nos trata con bondad, ¿Mm? cómo nos enseña sabiduría, cómo usa incluso las dificultades para acercarnos más a su palabra Mm. y cómo su revelación es el tesoro más grande que podemos poseer. Así es, Linda, y ha sido un privilegio que podamos explorar juntos estas verdades. Que el Señor nos ayude a vivir cada día con el reconocimiento de su bondad, buscando su sabiduría, recibiendo sus lecciones con humildad y valorando su palabra por encima de todos los tesoros de este mundo. Ujú. Oramos para que cada uno de nosotros pueda decir con sinceridad: bien has hecho conmigo, oh Señor, conforme a tu palabra. Y mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Que sigamos buscando a nuestro Dios en su palabra preciosa. Si este tiempo de reflexión en la palabra de Dios ha sido de bendición para usted, le invitamos a suscribirse a nuestro podcast La Palabra de Vida. No olvide, por favor, visitar también nuestra página web www.lapalabradevida.com.co. Allí encontrarán guías también de estudio complementarias para cada episodio, además de los resúmenes de este Salmo 119 que hemos estado estudiando. También les animamos a compartir este episodio con otros creyentes que puedan ser edificados por estas verdades. Déjennos sus comentarios y cuéntenos cómo Dios está usando su palabra en sus vidas. Sus testimonios pueden ser de gran aliento para otros hermanos en la fe. Hasta nuestro próximo encuentro en la Palabra de Vida. Que Dios les bendiga.